Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy a este webinar. Quiero darles la más cordial bienvenida. Este es un webinar organizado por la Dirección de Cooperación Internacional de la Universidad Alberto Hurtado y el Center for Latin American Studies de Georgetown University. Y este webinar se hace en un contexto bien especial. Mañana 5 de noviembre se cumplirá un año desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos con un poco más de 77 millones de votos, lo que le permitió iniciar su segundo mandato el 20 de enero de este año. Este segundo mandato de Donald Trump ha llevado a cambios radicales en tiempos acotados, con impactos en diversas áreas, en temas domésticos, pero también en la relación de Estados Unidos con el mundo. Y es justamente por eso por lo que nos reunimos hoy, para generar un espacio de reflexión colectiva entre instituciones como Georgetown University y la Universidad Alberto Hurtado, dedicadas al estudio y a la reflexión de América Latina y el Caribe, para poder tener una evaluación rigurosa y detallada sobre distintos aspectos de cómo ha sido este primer año de la presidencia, de la segunda presidencia de Donald Trump, especialmente en temas tan estructurantes como lo es la democracia, la migración y el comercio. Dicho esto, quiero darle la palabra a el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristian del Campo. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero darles un cordial saludo en nombre de la Universidad Alberto Hurtado a este seminario, a todos los que participan, a todas las que participan en este seminario internacional que organizamos junto al Center for Latin American Studies de Georgetown University y con el apoyo de la Embajada de Chile en Estados Unidos. Saludo especialmente al embajador Juan Gabriel Valdés, con quien tuve la ocasión de estar en la embajada junto al vicerrector Cristóbal Madero el año pasado. Y bueno, este encuentro de alguna manera, como decía Cristóbal al comienzo, una pequeña concreción de esa conversación inicial que nos invita a pensar desde Latinoamérica, América Latina, como el sentido y las consecuencias de este liderazgo político del presidente Trump, que evidentemente en este primer año, aun cuando todavía no cumple un año de mandato, pero que en este año 2025 sin duda que ha tensionado, bueno, marcos institucionales, relaciones internacionales y algunos dirán incluso algunos fundamentos mismos de la democracia liberal contemporánea. Y hace poco el New York Times sacó un artículo como de unos indicadores, ¿no? De cómo esos fundamentos de alguna manera podían estar siendo puestos en riesgo. Entonces, esa situación nos interpela, me parece, también a nosotros desde América Latina, a mirar cómo esas dinámicas globales afectan nuestras propias sociedades, porque es evidente la influencia que Estados Unidos tiene a nivel global y por lo mismo también los procesos de integración, cómo nos relacionamos entonces en este nuevo contexto. En particular, esto es muy importante para Chile, porque también nos plantea preguntas que son muy relevantes sobre los liderazgos que nosotros estamos a puertas de elegir en nuestras próximas elecciones presidenciales. Eh, y yo me atrevería a decir que hay dentro de esa oferta de candidatos y candidatas algunos eh, candidatos que de alguna manera reproducen o se asimilan a esa propuesta del presidente Trump que recogió el apoyo popular en los Estados Unidos y que hoy en Chile también están teniendo un apoyo popular importante. Entonces, tanto la Universidad Alberto Hurtado como Georgetown, que son instituciones jesuitas y por tanto comparten una tradición educativa que pone al centro la búsqueda de la verdad, el compromiso con la justicia y el servicio a los demás, eh, y donde en particular el interés por el servicio público
es algo muy central en nuestras universidades, y en ese sentido nos parece que honramos nuestra tradición católica porque nuestra tradición magisterial dice que el servicio público, ¿no? La vocación política, el servicio político, es una forma superior de la caridad, eh, cuando es entendido como servicio para el bien común, especialmente de las poblaciones que están más marginalizadas. Entonces, en estos tiempos de mayor polarización y desconfianza, las universidades son espacios muy privilegiados porque carecemos quizás de otras instituciones que todavía encuentren legitimidad y confianza en las poblaciones para ofrecerse como espacios de diálogo y conversación, para cumplir con su labor de análisis crítico y también con propuestas de soluciones que sirvan de alguna manera de una cierta, diría yo, resistencia a discursos que son más amenazantes o agresivos contra las universidades, pero más en general de resistencia contra las amenazas ya más derechamente de corte autoritario, para que las universidades contribuyan en la promoción y defensa de nuestras democracias, ¿no? Que acá en Chile nos costó en recuperarla, y no por eso podemos creer que está ganada. Y ciertamente no solo por la recuperación de la democracia, sino también por la defensa de los derechos humanos. Entonces, yo creo que estaría para cualquier universidad que se precie de tal, pero es un imperativo misional para las universidades jesuitas. Entonces yo simplemente quisiera agradecer a Georgetown por esta alianza que nos enriquece, al embajador Juan Gabriel Valdés por su presencia y a todas las personas e instituciones que han hecho posible este encuentro. Y pido yo a nuestro eh, hombre, patrono, inspirador, que es San Alberto Hurtado, que inspire y que interceda por los esfuerzos que cotidianamente tantas personas hacen y que hoy nosotros queremos también hacer por imaginar juntos futuros que sean más justos, más democráticos y más humanos para nuestras Américas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Ahora le voy a dar la palabra al embajador de Chile en Estados Unidos, el embajador Juan Gabriel Valdés. Como se mencionó anteriormente, pero mejor reiterarlo, quiero agradecerle al embajador, quien fue un promotor de esta instancia, que ha promovido históricamente el diálogo entre Estados Unidos y América Latina, y espero que esta jornada sea muy provechosa para continuar el trabajo en esa línea. Agradecer en particular la invitación a participar en este seminario. Me resulta particularmente satisfactorio ver cómo luego de esa visita que recibí de parte de las autoridades de la Universidad de Hurtado se ha llegado a este resultado del encuentro con la Universidad de Georgetown, que es tan importante en esta ciudad. Me parece muy importante, pero ya dije en un momento que, como empezamos el rector durante su visita a Washington, la relación entre universidades jesuitas que relacionan lo mejor que tiene nuestro país. Por lo tanto, relaciona una visión sobre los derechos humanos, sobre la libertad, sobre la democracia, que es absolutamente esencial para mantener nuestra amistad, nuestra colaboración con Estados Unidos. Me parece que además el título, lo que se ha escogido discutir, me parece de mucha importancia. Creo que es importante decir. Embajador, disculpe, le vamos a pedir que se acerque un poquito a su micrófono para poder escucharlo mejor. Disculpe. Sí, Ahí sí. quiero decir que la verdad que me parece muy importante el título que se ha escogido. Yo participo en esta reunión y participo en su inauguración como embajador. Hubiera querido participar como académico. Pero la verdad que tengo mucho que decir sobre lo que pasa en Estados Unidos hoy día, y muchas de mis obligaciones me impiden ser lo suficientemente claro. Pero voy a ir más allá de lo que debería, quizás. Voy a decir algunas cosas porque quienes hemos vivido esto y somos personas que conocen Estados Unidos de hace muchos años y hemos estado en distintos momentos del desarrollo político de este país, no podemos sino estar absolutamente impresionados por lo que se ha llamado primer año. Nosotros hemos vivido una revolución
Pues nada menos que eso. Hay una voluntad revolucionaria de un grupo de personas que se reunió durante 4 años para preparar un gobierno profundamente ideológico que se establece sobre la base de un presidente absoluto, en la disminución de la influencia y del poder de los demás poderes del Estado, y en el cual efectivamente se transforma o se pretende transformar la cultura de los Estados Unidos, la manera como los americanos ven la democracia, incluso la estructura misma del proceso democrático, en la medida que están alterando las estructuras de voto, los distritos y la forma de los distritos, que se está cuestionando incluso la manera como se cuentan los votos en algunos estados. El tema de la libertad de expresión, sin duda, que está también siendo tocado en el sentido de que se considera de que hay algunas expresiones locales en una sociedad como la que tiene que construirse hoy día, y por lo tanto hay programas que desaparecen o situaciones de esa naturaleza que son altamente complejas desde el punto de vista del desarrollo político, desarrollo democrático. Entonces, los temas que ustedes han planteado son de mucha importancia. El tema de la democracia, yo diría que hay hoy día un tipo de discrecionalidad y una suerte de patrimonialismo en el Estado que no existió nunca en Estados Unidos. La distancia entre los negocios privados y los negocios públicos se ha cortado de una manera tal que en realidad de pronto cuesta distinguir si una iniciativa internacional tiene que ver con intereses económicos privados, tiene que ver con el interés público de los Estados Unidos. Y hay efectivamente se preparó largamente a través de instituciones, de institutos, de grupos de trabajo, un programa que se está aplicando de una manera extraordinariamente fuerte, dado que hay el Congreso que está en manos de un solo partido. Ese partido ha mantenido una disciplina absoluta, total, y seguía, digamos, por conceptos que a nosotros nos resultan extraños y también a los europeos nos resultaban extraños desde el punto de vista de la defensa de la democracia. Menciona también la migración, que es un tema de mucha importancia y que tiene que ver con la situación de los inmigrantes ilegales, y entonces la forma como se ha actuado y la forma como se ha organizado la policía de carácter contra los migrantes ha sido algo que está siendo cuestionado por una parte importante de la ciudadanía norteamericana. Pero la mirada principal desde el punto de vista mío y desde el punto de vista nuestro es la mirada internacional. El mundo es otro del nacional. El mundo en el que estamos no tiene nada que ver con el que existía hace un año. El mundo de hoy es un mundo en el cual hay un cuestionamiento de la estructura de las alianzas, de la estructura de las instituciones internacionales. Los Estados Unidos, a partir del presidente Trump, declararon que efectivamente ellos habían sido una víctima de la globalización, habían sido una víctima de sus aliados y de sus amigos. Por lo tanto, el sistema comercial que el mundo había organizado, más bien dicho que Estados Unidos había organizado en el mundo, ha sido completamente desmantelado de la Organización Mundial de Comercio. No tiene ningún valor ni ninguna posibilidad de incidir. Los tratados han sido cambiados. Cuando un país se declara en emergencia debido a que se ha sido prácticamente utilizado por un mundo de amigos y de aliados que construyó durante la Segunda Guerra Mundial, naturalmente que el mundo se ve obligado, tiene una tendencia a cambiar. Y en tercer lugar, Estados Unidos desea retroceder, básicamente, no estoy hablando de un aislacionismo, pero sí de una regresión respecto del rol que jugó desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y eso también se ha notado particularmente en las Naciones Unidas y lo han notado particularmente sus aliados europeos. Pero comenzamos también a verlo nosotros, los latinoamericanos, por cuanto el tipo de concepto de seguridad nacional de los Estados Unidos ha cambiado de una manera muy radical. El presidente lo anunció incluso en su discurso inaugural, cuando de verdad totalmente inesperada para todos nosotros mencionó a Panamá y mencionó a Canadá. Es decir, el problema de la seguridad nacional de los Estados Unidos comenzaba en el hemisferio. Cuando uno ve hoy día la flota norteamericana dirigirse desde Europa hacia América Latina, hay un traslado de ya el 10% de la fuerza militar norteamericana trasladada hacia la región. Y las predicciones son de que va a trasladarse todo el poder norteamericano en Europa hacia América Latina. Uno se da cuenta que hoy día la seguridad nacional de Estados Unidos comienza en Panamá y termina en Tierra del Fuego. Por lo tanto, la forma de mirar el mundo, es decir, la forma de mirar el mundo que venía China, en el sentido de que China sabía que en un momento dado se trataba de Taiwán,
podía dar por seguro que Estados Unidos iba a considerar que su seguridad propia estaba afectada si se atacaba a Taiwán, a desaparecer. Lo mismo que en la situación rusa respecto a Europa. Por lo tanto, hay una situación en la cual hay oscilación aún, porque el presidente Trump, con bastante claridad, como lo ha planteado siempre, quiere tranquilizar el mundo antes de iniciar su tarea interna de proceder a cambiar Estados Unidos de una manera radical. Yo creo que las ideas de la paz que ha trasladado hacia el Medio Oriente, que está planteando en Europa y que está planteando en Rusia y Ucrania, son básicamente un fenómeno de tratar de calmar la situación internacional y de permitir que Estados Unidos redefina su participación en el mundo. Integre, digamos, la idea de que hay fuerzas que, países, estados, potencias, que tienen el derecho a organizar su universo alrededor de ellos. Por lo tanto, Rusia es una, China es otra, Estados Unidos es otra, y nosotros formamos parte de esta manera de revisar la situación internacional con lo que los diarios norteamericanos en la última semana, a partir de la presencia militar de Estados Unidos frente a Venezuela, ha llamado la doctrina Monroe número 2. O sea, la idea de que Estados Unidos tiene un control absoluto sobre lo que es nuestro hemisferio y la posibilidad de la política exterior de nuestro país. Hemos vivido de una manera Embajador, interrumpo un segundo para ver si se puede volver a acercar el micrófono, disculpe, porque le estamos perdiendo la posibilidad. Bueno, quiero decir que nosotros hemos vivido de manera muy desproporcionada este tema en materia de aranceles, por cuanto a la explicación de la política, de la intención de la prensa chilena y la atención de la opinión pública estaba centrada en el cambio de los parámetros del comercio internacional. Esa es una parte muy, diría yo, limitada del asunto. Efectivamente, es cierto que Estados Unidos ha transformado el arancel en un arma política y en muchos casos lo ha hecho explícitamente. Es decir, cuando el presidente Trump manifestó o le aplicó el 50% de arancel a Brasil, se lo aplicó sobre la base del juicio al presidente Bolsonaro, no sobre criterios técnicos o problemas de la relación comercial propiamente tal entre Estados Unidos y Brasil. En ese cuadro, el cambio permanente de posiciones genera una situación en la cual el gobierno del presidente Trump se siente muy cómodo, que es el tema de la incertidumbre. Vale decir, el mundo sometió a un cuadro de incertidumbre porque los cambios de opinión de lo que yo llamo la presidencia absoluta es una circunstancia que se ve como característica inserta dentro del modelo de Estado que se está construyendo. Yo creo que hay una tendencia a pensar de que esto se estabiliza y se mantiene como característica de Estados Unidos. Eso es una gran pregunta. ¿Cuán largo puede ser este proceso? ¿Cuánto puede estabilizarse en el curso de elección que está teniendo hoy día? ¿O cuán circunstancial puede ser esto si los demócratas vuelven a ganar las elecciones institucionales? Yo quisiera que hubiese reflexión sobre ese tema porque creo que es un tema muy importante para entender si efectivamente aquí ha habido un proceso de cambio que es revolucionario, en el sentido de que establece una nueva situación distinta a la anterior, de la cual se hace irreversible. O bien estamos ante un cuadro de modificaciones que puede ser alterada en el futuro próximo. Yo no creo decir nada que tenga un carácter ofensivo hacia nadie. Yo creo que es necesario que nosotros en Chile y en América Latina tengamos claro cuál es la naturaleza del gobierno que hay en Estados Unidos, cuál es la naturaleza de los cambios. E insisto que aquí hay una intención de un proceso de cambio radical de la sociedad norteamericana a través de una guerra cultural que ha incluido castigos a universidades que piensan de otra manera que el gobierno, que hay un cambio cultural en el sentido que ha incluido castigos hacia ciertos medios de comunicación que mantienen temas distintos, y hay además un discurso de mucha brutalidad en algunos sectores. Ha escuchado que en la mañana al senador Graham, el vice Graham, que decía que viva el Partido Republicano, estamos matando a la gente que hay que matar, estamos bajando los impuestos. Cuando uno plantea las cosas de ese nivel, yo entiendo que esto es una exageración, pero efectivamente refleja lo que mucha gente piensa. Y efectivamente que Estados Unidos tiene que ponerse sobre la base de su poder, su fuerza, y que América First significa básicamente una política exterior en la cual se ejercen situaciones de dominación. No se pregunta, sino que se actúa. Eso es lo que está ocurriendo, porque lo que puede ocurrir en América Latina si efectivamente se realiza una intervención hacia Venezuela que yo no veo como hoy día
no va a ocurrir, porque se me ocurre que es muy difícil que alguien tenga desarrollo y ejercicio como el que se está desarrollando en términos militares en el Pacífico, perdón, en el Caribe, para luego retroceder sin acción. Por lo tanto, planteo una cantidad de temas, pero creo que no podía hablar simplemente felicitándolos y manifestándoles mi interés en que este seminario se desarrolle de la mejor manera posible. Agradezco tanto al Instituto de Estudios Latinoamericanos que se suma a esta iniciativa desde Georgetown, pero no quería dejar de plantear la manera como nosotros, como yo mismo he visto este proceso, que sin duda es extraordinario y es muy impresionante vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, embajador, y para ir cerrando las palabras de inauguración, quiero darle la palabra a la directora del Center for Latin American Studies de Georgetown University, que es con quienes estamos organizando esta actividad, Dayana Kapisuski, por favor, y muchas gracias por todo el trabajo para tener este espacio. Gracias. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este seminario internacional. Estamos muy entusiasmados de organizar este evento con la Universidad Alberto Hurtado y con los colegas de esa gran institución. Valoramos enormemente nuestra relación con su destacada universidad y apreciamos las múltiples formas de cooperación en las que participamos. Este evento es un excelente ejemplo de nuestra colaboración duradera y altamente productiva. Muchas gracias también a todos y todas los y las participantes que se han tomado el tiempo de reflexionar sobre los temas en los que se centrará el evento y de unirse nosotros con hoy con nosotros. Y gracias a todos y todas los y las que están con nosotros virtualmente. Los temas que abordaremos en este evento son de suma importancia para Chile, los Estados Unidos, las Américas en su totalidad y el mundo, así como para cada uno de nosotros individualmente. Ha transcurrido casi un año, 297 días para ser exactos, desde que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo. Han sido días de cambios con implicaciones preocupantes para las Américas y el mundo. En un periodo de tiempo muy corto, nuestro gobierno ha emprendido una serie de acciones con múltiples consecuencias, potencialmente de larga duración, tanto a nivel nacional como internacional. Por consiguiente, como han dicho los otros, es pertinente en este momento reflexionar sobre dichas acciones, considerar sus contornos, causas y consecuencias y pensar en lo que el futuro podría depararnos en términos más generales. El grupo aquí reunido es quizás el idóneo para enfrentar ese desafío. Les agradezco nuevamente a todos y todas su disposición a participar. Les doy la bienvenida a todos y todas los y las demás asistentes y espero con interés el diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dayana, y a todas nuestras autoridades que nos han saludado para dar inicio a este webinar. Vamos a dar inicio a el primer panel. Vamos a hablar sobre democracia, algo que quienes han hablado al inicio han destacado, cómo han habido cambios radicales, cómo se ha ido poniendo en riesgo. Para eso vamos a tener a tres panelistas. Quiero presentar a Angelo Rivero del Center for Latin American Studies de Georgetown University. Va a estar también Avi Córdoba, profesora asociada de Global Affairs del Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame, y Isaac Caro del Departamento de Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Cada expositor va a tener 8 minutos para hacer sus reflexiones y luego vamos a tener un espacio para intercambiar preguntas, así que voy a darle la palabra a Angelo Rivero en primer lugar. Buenos días, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias y saludos a todas y todos, al señor rector, al embajador Valdés, a nuestra directora y a los colegas que me acompañan hoy en día, pero muy especialmente quiero enviarle un saludo a todos los estudiantes y las estudiantes que nos puedan estar escuchando. Voy a ir al grano ya que tenemos poco tiempo, tenemos 8 minutos para compartir mis reflexiones
sobre las preguntas que nos han enviado para este panel, ¿no? Que tienen que ver con temas de democracia, tienen que ver con temas de el impacto sobre liderazgos en América Latina, el impacto de la cooperación internacional o la falta de, ahora hoy en día, de Estados Unidos en estos temas sobre la democracia y la posición de algunos líderes latinoamericanos que se nombraron en las preguntas que nos enviaron, ¿no? Para reflexionar sobre la primera pregunta, voy a compartir solamente dos de los resultados de una encuesta del proyecto Bright Line Watch que elaboró una universidad aquí, Dartmouth College. Una encuesta que fue hecha entre abril y septiembre de este año y la cual fue publicada hace 2 semanas. La encuesta le preguntó a 703 profesores de ciencia política en Estados Unidos que catalogaran el estado actual de la democracia estadounidense. En promedio, estos politólogos indicaron que la democracia hoy en día se asemeja más a lo que se ha denominado en la literatura como una democracia mixta o no liberal, y no una democracia que muestra atributos de ser liberal y representativa. La encuesta también consultó a 2.750 ciudadanos a nivel nacional que, entre otras cosas, catalogaran la solidez de la democracia en Estados Unidos en una escala del 0 al 100, con 0 siendo la peor calificación y 100 la más alta. Bueno, los resultados demuestran una brecha de 15 puntos entre republicanos y demócratas, con un 43,6% de demócratas catalogando a la democracia estadounidense como sólida, solo un 43,6%, comparado a un 58,5% de republicanos. Según los encuestadores, esta brecha crecerá en los próximos meses. Estos resultados son consistentes con un informe que mencionó el rector en sus palabras que acaba de publicar el New York Times el domingo pasado, pero también con resultados publicados por Freedom House que demuestran que Estados Unidos lleva al menos 10 años decayendo en el índice de libertad global. Estas tendencias, creo yo, que nos llevan a reflexionar sobre el excepcionalismo democrático estadounidense con el que hemos vivido desde el fin de la Guerra Fría y que ha pretendido ser un ejemplo para las Américas. Queda por verse cómo las normas democráticas, las instituciones y la misma ciudadanía en Estados Unidos responden a estos retos, y quiero hacer énfasis en la ciudadanía porque me parece que uno de los elementos claves para mantener controles y equilibrios sociales, políticos y económicos sobre el sistema político en cualquier sociedad son los ciudadanos, ya sea a través de la organización y el activismo social y político y a través del voto. Esto obviamente tiene importantes implicaciones para América Latina y el Caribe, sobre todo en relación a la reducción de la cooperación internacional y de otras iniciativas que por décadas intentaron promover derechos civiles y valores liberales de mercado, democracia y sociedad. Y también tiene implicaciones importantes dado el acercamiento personal que el presidente de Estados Unidos ha desarrollado con algunos presidentes de la región que parecieran demostrar similares derivas autoritarias, tal y como lo sugieren la segunda y la tercera pregunta. Y creo que ya comenzamos a observar el impacto de esta realidad sobre la región. Ahora, todo esto forma parte de un proceso en el que este tipo de gobierno, que se pudiera decir es de tendencia proteccionista y nativista, ha abandonado la política que había tenido Estados Unidos con el hemisferio desde la caída del muro de Berlín, a través de la promoción de tratados de libre comercio, de la democracia liberal, todo esto como una proyección de poder blando hacia el hemisferio. Algo que había marcado, como sabemos, la estrategia de administraciones republicanas y demócratas en las últimas 4 décadas. Y esto sin duda, ya como se ha indicado, lo indicó el embajador Valdés, está en proceso de transformación. Ahora, en su relación con la región en estos primeros 10 meses en el poder, esta administración ha asociado su interés nacional con temas de política interna, dándole un perfil de lo que llamamos interméstico a su política exterior,
sobre todo en relación al comercio, la inmigración y la llamada guerra contra las drogas. Esto lo ha llevado a ejecutar acciones unilaterales como lo son la imposición de aranceles y la declaración que aparentemente hay una invasión de inmigrantes en Estados Unidos que pone en peligro su seguridad nacional, lo cual se ha traducido en el arresto y deportación masivo de inmigrantes. Y esto es un tema, como creo que lo indicó también el rector en sus palabras hace algunos minutos. Este es un tema que, dado el alto nivel de migración intrarregional de los últimos 15 años, hace mucho eco en cierta clase política latinoamericana que algunos analistas han tildado como trompista y que seguirá utilizando este tema en campañas electorales para intentar llegar al poder. Además de eso, y como lo mencionó el embajador Valdés, y utilizando su incomparable poderío militar, en las últimas 8 semanas Estados Unidos ha bombardeado a 15 embarcaciones donde han muerto más de 60 personas en aguas internacionales en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, a quienes se les ha acusado de ser narcotraficantes sin ningún tipo de prueba. Coincido con el embajador Valdés que esto marca el regreso una vez más de la doctrina Monroe y su corolario Roosevelt del 1904 como el fundamento de la política exterior de este país hacia la región. Y ya para finalizar, y como la asevera la última pregunta, líderes como los presidentes Boric, Lula y Petro han hecho frente al discurso y las acciones provocadoras de Estados Unidos, pero de distintas maneras y como es de esperarse, priorizando el interés nacional de sus países y mostrando lo que podríamos catalogar como un pragmatismo estratégico. Ahora, lo que sí no hemos observado es ni siquiera un planteamiento o una discusión sobre una estrategia común y colectiva de estos y otros presidentes de la región en relación al tema migratorio, a los ataques militares, a la militarización del Caribe y de cómo lidiar con la versión moderna de la doctrina Monroe, lo que indica que una vez más nuestros presidentes por los momentos han decidido lidiar con Estados Unidos de manera bilateral y no como un bloque con intereses comunes. Está por verse cómo reaccionarán estos presidentes y su gobierno si la guerra de Estados Unidos contra las drogas conlleva a ataques militares dentro de algún territorio soberano o si hay algún tipo de intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos que tendría obviamente un efecto en toda la región, pero sobre todo en Colombia. Hasta los momentos, y ya para terminar, porque estoy ya sobre tiempo, pareciera que nuestros líderes latinoamericanos están muy lejos de entender que en este orden mundial en proceso de transformación, el reto no es necesariamente la confrontación entre distintos proyectos políticos. El verdadero reto está en buscar mínimos entendimientos que les permitan encontrar un balance de intereses comunes y así poder lidiar como región con este orden mundial emergente. Esto es lo que muchos colegas en el Caribe de habla inglesa llaman la necesidad de buscar y aceptar una soberanía colectiva que le permita a la región ser un actor proactivo y con agencia en el nuevo orden mundial para enfrentar retos comunes y protegerla de intervenciones extranjeras en el siglo XXI. Y con eso cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a dar la palabra a la segunda exposición de Avi Córdoba de la Universidad Notre Dame. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor para mí estar aquí con ustedes hoy día. Eh, Como información general, bueno, yo soy de El Salvador y mi educación desde la escuela hasta la universitaria fue con los padres jesuitas, entonces con mucho cariño, digamos, ser parte también de este evento. Que tiene este espíritu ignaciano de promoción de la justicia y solidaridad entre los pueblos y en este caso también entre académicos y personas
comprometidas como defensores también de la democracia. En mi intervención quisiera comenzar, bueno, contextualizando un poco, incluso más allá de la región, las tendencias autoritarias que estamos experimentando hoy día. Eh, Quisiera comenzar citando algunos datos generales que provienen del proyecto de variedades de la democracia o BIDEM por su acrónimo en inglés. Bueno, lo que sabemos con base a datos del año pasado es que el nivel actual de democracia en el mundo para un ciudadano promedio ha retrocedido al nivel que había en 1985. Creo que cuando uno escucha esta información realmente hay que procesarla porque nos da una magnitud global del fenómeno y luego nos permite evaluar cómo nuestros países son parte de esta tendencia y o cómo están también resistiendo. Por otra parte, los datos indican que por primera vez en más de 20 años el mundo tiene menos democracias. El año pasado habían 88 democracias y 91 autocracias en el mundo con base a información del proyecto BIDE. También sabemos que casi 3 de cada 4 personas en el mundo, equivalente al 72% de la población global, viven hoy en autocracias. Importante destacar también en esta conversación las formas o maneras en que los líderes autoritarios ejercen, valga la redundancia, el autoritarismo, y eso es por medio de la censura, ataques a procesos electorales y represión de la sociedad civil, por lo tanto, violaciones de derechos humanos y son herramientas que destaca también el proyecto de BIDEM como las estrategias principales en el que se ejerce, con las que se ejerce el autoritarismo. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, como un todo, si bien es cierto, vemos una caída de la democracia que aparenta ser relativamente leve, como Latinoamérica, como un todo y el Caribe, es importante destacar que muchos países, además de los que consolidaron autocracias en las últimas 2 décadas, como Venezuela y Nicaragua, en la región vemos casos más recientes de autocratización en los años, bueno, pocos años atrás, incluyendo casos como el de México, El Salvador y Perú, para mencionar algunos. Es decir, que hay una variación en la tendencia de autocratización importante en la región que debemos de tener en cuenta cuando estamos haciendo estos análisis. De manera significativa, el declive de la democracia en El Salvador sucedió de una manera particularmente acelerada y estamos viviendo un proceso acelerado de la caída del nivel de democracia también en Argentina desde el 2023, de acuerdo a estos datos del proyecto BIDEM. Es importante también destacar que otros países han logrado disminuir la caída de la democracia o revertir dicha tendencia, y este es el caso reciente de Brasil y Guatemala, por lo que creo que debemos de también mantener una perspectiva de esperanza, que sí se pueden resistir las dinámicas autoritarias, y esto, como el caso de Brasil y Guatemala lo refleja, requiere pues una movilización ciudadana que también se traduzca, ¿no? en votos por opciones que por lo menos pueden ser mejores para mantener la democracia en el corto y largo plazo. Es decir, que estos casos de resistencia y resiliencia en la región, como Brasil y Guatemala, nos dan esperanza en que también diálogos como estos no solo son en vano, sino que
parte de nuestro compromiso como educadores académicos también es llevar este mensaje de democracia no solo en las aulas, pero también al público en general, que son, bueno, en última instancia, los que pueden ir a ejercer su voto, por lo menos en los países donde todavía podemos hablar de elecciones justas y libres. Esta tendencia global y regional de autocratización, como sabemos, no excluye a Estados Unidos y al igual que en otras partes del mundo, con este segundo periodo de Trump, estamos viendo en Estados Unidos un aumento de la censura y ataques a la sociedad civil, así como casos de violaciones a los derechos humanos masivos y de violencia estatal, incluyendo el perfilamiento racial y violencia contra las personas inmigrantes. Ante este panorama global y de las acciones de Trump específicamente, de expandir su círculo de influencia autoritaria en la región latinoamericana, la democracia en Latinoamérica en general, pues se encuentra altamente vulnerable en esos países que todavía no los catalogamos como autoritarios o autocracias totalmente. Y esto es altamente peligroso, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo las alianzas que ha mantenido Trump en el caso de El Salvador con el gobierno de Bukele, de Milei en Argentina, eh, son realmente peligrosas en el sentido que con estas alianzas y el apoyo de un país tan poderoso como Estados Unidos, usualmente no solo se esconden mutuamente violaciones de derechos humanos, pero también se genera una agenda de política pública común entre los diferentes campos de trabajo que tengo yo acá en la universidad. También dirijo el laboratorio de Notre Dame para la eliminación de violencia contra la mujer, en el que estamos haciendo estudios para ver cómo se promueve la igualdad de género en el contexto latinoamericano y del Caribe. Y pues agendas, digamos, globales, pero también regionales con estas alianzas que vemos entre, en este caso, Trump y otros líderes en Latinoamérica. Para dar un ejemplo concreto, la política pública ha sido tal en que la igualdad, por lo que tanto, bueno, se ha venido luchando en este caso, por ejemplo, de género, pero también podríamos citar racial, está realmente en peligro esos esfuerzos porque hay acciones concretas de desmantelar los esfuerzos pasados que si bien eran insuficientes, lograban por lo menos sentar las bases para promover sociedades más igualitarias. En el caso concreto de El Salvador, como un ejemplo, recientemente, por ejemplo, se ha prohibido el introducir, presentar en un salón de clase o cualquier otra esfera pública a las personas como las y los, por ejemplo, participantes. Ya no se puede utilizar ningún lenguaje inclusivo hasta el grado, por ejemplo, de censurar ese tipo de referencia a todos y todas. Entonces esto realmente tiene una consecuencia, ¿no? En no solo de censura, pero también en las generaciones futuras en que no necesariamente van a ver la lucha por la igualdad, la justicia, como algo inherente a los pueblos. La intimidación por medio de la amenaza o imposición de tarifas comerciales a países como México por parte del gobierno de Trump también ejemplifica esta manera, ¿no? de lograr negociaciones que vayan enraizando
alianzas estratégicas autoritarias que involucren, por ejemplo, la anuencia a recibir personas inmigrantes deportadas de Estados Unidos para ser encarceladas, que lo hemos visto pues en otros casos, más recientemente en El Salvador con el caso de los venezolanos y otros actos violatorios de derechos humanos. Eh, Aunque esto no es nuevo en el caso de México, bueno, y en otros países, la influencia de Estados Unidos también en la política migratoria doméstica, la tendencia que vemos del gobierno 2.0 de Trump es realmente aún más agresiva desde mi punto de vista de lo que hemos visto anteriormente. Y es precisamente la instrumentalización de personas inmigrantes como el enemigo interno que hay que combatir y por lo tanto como justificación de la militarización de las calles en Estados Unidos, eh, que es este sello, diría yo, retórico y de acción de la administración Trump que ha marcado de manera aún más potente este segundo periodo. Sin embargo, es importante notar que hay un riesgo adicional, ¿no? De esta retórica que creo que ya se ha venido materializando y que puede potenciarse aún más si no somos cuidadosos y cuidadosas en la región, porque sabemos que la migración intrarregional, pues es una de las más fuertes que ha experimentado el mundo, ¿no? Y eso es en Latinoamérica, donde en países de la región y el que más he estudiado en este tema es en el caso de México, hay también una retórica anti-inmigrante que potencialmente se logre enraizar más con un discurso anti-inmigrante como lo que estamos escuchando en Estados Unidos por parte de Trump. Decirles también que a pesar de todo eso, las investigaciones que he realizado con mi coautor sobre el tema también nos dan es una esperanza y eso es que la educación sobre derechos humanos de las personas inmigrantes y en realidad hacer de ese tipo de educación algo que llegue a la población en nuestros países y por ejemplo en el caso concreto de México puede conllevar a una mejora de las actitudes ciudadanas hacia las personas inmigrantes en los países de la región y creo que eso es algo importante de tener en cuenta que no todo está perdido si hay acciones concretas que son exitosas y que tenemos evidencia para ello. Porque claro, no es solo la retórica antimigrante que podemos tener no solo en Estados Unidos, pero también en nuestros propios países, sino que esto tiene una erosión a la democracia directa y es que la ciudadanía está más propensa a apoyar medidas que violen los derechos de las personas inmigrantes. Una cosa importante a destacar y quiero ir concluyendo con esto es que estas alianzas autocráticas, ya sea impulsada, bueno, en el contexto de Estados Unidos por la administración Trump, de enlazar con otros países, con gobiernos también de tendencias autoritarias o que ya se han consolidado como autocracias, también tiene un efecto que puede ser contraproducente para los mismos gobiernos de la región, aquellos que cedan ante presiones del gobierno de Estados Unidos actualmente y que, por ejemplo, abran no solo sus puertas, sino que literalmente también sus cárceles, ¿no? Para la deportación de inmigrantes y por lo tanto para la violación de derechos humanos masiva, eh, van a enfrentar una consecuencia desde mi punto de vista y lectura de información que tenemos también sobre la opinión pública. En general, la opinión pública hacia la administración Trump y Trump como un presidente, un personaje, es muy negativa en Latinoamérica.
Por lo tanto, esta consolidación de alianzas autoritarias entre Trump y países de la región pueden deteriorar la imagen de los países latinoamericanos que pacten con Trump. Eh, la población no ve con buenos ojos a Trump y por lo tanto a estas alianzas. Y menciono esto porque tenemos datos recientes por ejemplo, del Pew Institute de este año, después de la toma de posesión de Trump, que indican eh, no solo que la imagen de Estados Unidos en el mundo se ha deteriorado significativamente, y esto es con evidencia de 24 países en el mundo, incluyendo algunos países latinoamericanos, pero además hay una percepción principalmente negativa sobre el manejo de Trump de los asuntos globales, incluyendo el abordaje de la migración. Por Avi, te voy a ejemplo, ir pidiendo ir cerrando, por favor, para luego dar la otra palabra. Mil disculpas. gracias. Por ejemplo, el 91% de los ciudadanos en México, el 62% en Argentina y el 61% en Brasil reprueban a Trump en el manejo de asuntos globales. Por lo tanto, lo que vemos es que la ciudadanía puede ser una fuente de resiliencia democrática que ayude a frenar o resistir la influencia autoritaria de Trump en los países, principalmente en aquellos que han logrado frenar la ola autoritaria, como es el caso, por ejemplo, de Brasil y Guatemala. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Avi. Vamos a darle la palabra al tercer panelista de esta conversación sobre democracia en Estados Unidos, a Isaac Caro, director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Sí, muchas gracias, Pía. Quiero agradecer a nuestras autoridades de la Universidad Alberto Hurtado. Quiero agradecer también al embajador y también quiero agradecer a los colegas y amigos del CLAS de la Universidad de Georgetown. Bueno, ya muchas de las cosas que se han dicho, por lo tanto, voy a tratar en esta presentación, voy a tomar los minutos 11:56, voy a tratar de repetirme lo menos posible y fundamentalmente quisiera hacer referencia a dos aspectos que son centrales. En primer lugar, la relación de Trump con los líderes de extrema derecha de la región. Eddie ya mencionó bastante este punto, pero fundamentalmente acá está el vínculo especial que se ha dado con Bukele y con Milei. Y básicamente los lazos de Bukele se han expresado en acuerdos conjuntos, fundamentalmente para expulsar de Estados Unidos y enviar a cárceles salvadoreñas a presuntos miembros del Tren de Aragua o de las maras salvadoreñas. Y en cuanto a lo que se refiere a Milei, desde la victoria de Trump, el presidente argentino, por ejemplo, ha visitado 5 veces Estados Unidos. Quizás aquí lo que habría que resaltar es que estas relaciones no se limitan a sus aspectos bilaterales, no que hay más bien una internacionalización de la extrema derecha que es importante destacar. Por ejemplo, en 2024 y también en 2025, el mandatario argentino asistió a lo que se conoce como la Conferencia Política de Acción Conservadora, la que reúne a importantes personalidades de la extrema derecha, por ejemplo, el propio Bukele, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro, el líder de Vox, Santiago Abascal, entre otros. Abascal, el líder de Vox, ha sido un importante enlace entre la extrema derecha de Europa y América Latina, incorporando en este club además a figuras como son el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, a la presidenta de Agrupación Nacional, la francesa Marine Le Pen. Y en consecuencia, la relación de Trump y Milei va más allá de la región y del continente, es también con Orbán, con Meloni, con Netanyahu, y esto forma parte de alguna manera de esta internacionalización de la extrema derecha que estaba mencionando. En este mismo aspecto, el involucramiento de Trump en los asuntos internos de algunos países ya se ha mencionado, ya apoyando a Bolsonaro en Brasil o a Milei en Argentina, implica un fuerte cuestionamiento al Estado de Derecho y a la división de poderes, que sin duda es uno de los rasgos más importantes de la democracia liberal.
En el primer caso ha criticado al Supremo Tribunal Federal de Brasil y ha sancionado incluso al juez Alexandre de Moraes por su rol justamente en la condena de Bolsonaro. Y recordemos que en el segundo caso, al confirmar un apoyo millonario, económico millonario al gobierno argentino, señaló que la ayuda financiera estaba condicionada a la victoria de Milei en las elecciones, no aclarando si se refería a las elecciones que se realizaron el 26 de octubre o a las elecciones presidenciales. Bueno, finalmente Milei obtuvo una rotunda victoria en esas elecciones. Y el segundo aspecto que me gustaría de alguna manera destacar, y que también Angelo lo mencionó, es el enfrentamiento que se ha dado con algunos líderes progresistas latinoamericanos. El enfrentamiento con Lula, en gran medida, se ha debido al procesamiento al expresidente Bolsonaro. Incluso esto llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles del 50% a Brasilia. Lula en la ocasión señaló ya que su homólogo estadounidense no respetaba las instituciones democráticas del mundo. Sin embargo, se produjo hace poco una reunión en Malasia, una reunión entre ambos mandatarios, lo que como consecuencia ha bajado el perfil de estas tensiones. Pareciera ser más compleja la relación entre Trump y Petro, donde ha habido múltiples fricciones que se dan prácticamente desde el inicio del gobierno de Trump. Primero, en enero, se amenazaron mutuamente con una guerra comercial. Luego, recientemente, en septiembre, Washington retiró a Colombia la certificación en la lucha contra las drogas. Esto ocurrió, recordemos, después de protagonizar Petro una protesta pro-palestina en Nueva York y, en consecuencia, se revocó la visa de Petro. Estas tensiones crecieron incluso más recientemente en el contexto de la actual presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Y por lo tanto, lo que vemos que en un corto plazo se ha pasado una estrecha relación bilateral caracterizada por la asistencia de Washington en la lucha en contra de las drogas a un enfrentamiento que ha llevado a un debilitamiento en las relaciones comerciales, políticas y diplomáticas. Y en lo que se refiere al presidente Boric de Chile, pareciera ser que el enfrentamiento no ha alcanzado las dimensiones de los casos anteriores. A principios de abril, cuando el presidente chileno estaba en gira por la India, acusó a su homólogo estadounidense de pretender convertirse, cito, en un nuevo emperador, luego de la imposición de aranceles de manera unilateral. Y posteriormente, cuando Boric visita la Asamblea General de la ONU, el presidente se refirió de manera indirecta a Trump, al que acusó de minimizar o negar la realidad del cambio climático. Más allá de estas turbulencias, hay otros temas de fondo que separan a Trump de los líderes progresistas de la región, siendo quizás uno de los más importantes o el más importante, el de la postura sobre la guerra en Gaza. Yo acá diría que frente a un apoyo estadounidense incondicional a Israel, estos tres líderes han denunciado ante diferentes foros internacionales el genocidio cometido por Israel en Gaza, así como el drama humanitario que se ha vivido y que se sigue viviendo en la franja. Yo había preparado algo, pero no tengo tiempo para referirme a todo lo que implica, ya Evi también algo lo señaló, todo lo que implica fundamentalmente el retroceso en materia de género, en materia de diversidad y en materia de derechos humanos, con una gran cantidad de normativas que ha firmado Trump, una de ellas la que señala que solamente existe dos géneros, por lo tanto negando la posibilidad de cualquier alternativa frente a esta situación. Y por lo tanto termino con una consideración final que de alguna manera para señalar que todos estos elementos marcan una fuerte involución en materia de democracia, también inclusión, diversidad y derechos humanos. Y señalar también o enfatizar que el alineamiento con personalidades que tienen similares características en la región latinoamericana
plantea importantes desafíos en el caso de Chile. Algo mencionó en su presentación nuestro rector. Me parece que este es un punto importante de considerar, ¿ya? Sobre todo a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales en Chile, donde al menos dos figuras de este signo aparecen con posibilidades Vamos a ver si de el profesor pasar a Caro una segunda vuelve. vuelta presidencial. Eso sería, y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias a los tres panelistas. Quiero hacerles un par de consultas y que cada uno tenga unos 3 minutos para contestar. En el panel yo creo que ha sido muy claro para todos y se han dado elementos muy contundentes de cómo ha habido una fragilidad democrática en Estados Unidos, pero la gran pregunta es si esto está afectando realmente o no la confianza pública, cómo es la relación de la ciudadanía estadounidense de cara a las descripciones y a los elementos que ustedes tres plantearon. Y lo segundo, vinculado a lo que señalaba el profesor Caro al final, han habido ejemplos, bueno, de el presidente Lula de Brasil, el presidente Boric de Chile, que se han referido en términos muy claros sobre algunos comportamientos o decisiones del presidente de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que esto pone en riesgo la relación de Estados Unidos con estos países? ¿Cómo creen que debiera ser la conversación entre estos países latinoamericanos y el gobierno de Estados Unidos? Vamos a darle la palabra a Isaac, que había quedado al cierre, y luego le damos las palabras a los dos panelistas siguientes. Sí, bueno, en relación al tema de la confianza pública y también en relación, voy a mezclar un poco las dos preguntas, Pía, y en relación a cómo debería ser en las relaciones con los países de América Latina o América del Sur. Yo lo que diría que acá lamentablemente tenemos un problema central y es el fracaso en la concertación política latinoamericana. Yo creo que acá estamos nosotros en una situación donde hay y creo que Ángelo lo mencionó, donde existe una fuerte polarización que, por ejemplo, ha implicado que muchas de las organizaciones más importantes de nuestra región, y no solo organizaciones, sino también las formas de integración, estén prácticamente absolutamente en receso o enfrenten una involución. Yo creo que el caso más concreto es el Mercosur, ¿ya? Donde los dos principales estados ya no tienen tienen relaciones diplomáticas, pero no tienen relaciones políticas. Me refiero a Brasil y Argentina porque tienen signos ya de gobierno que son absolutamente distintos. Esto pasa también con la imposibilidad, por ejemplo, de crear ya un marco de concertación en la CELAC, que es otra organización. La OEA, que viene desde la guerra, prácticamente de la post-Segunda Guerra Mundial, vemos que también está absolutamente, de alguna manera, detenida. Entonces, faltan mecanismos dentro de Latinoamérica y dentro de Sudamérica que permitan una concertación para hacer frente ya a situaciones como la que estamos viviendo hoy en día y que todos los panelistas aquí han mencionado. No quiero acentuar más en esto para darle espacio a mis otros colegas. Muchas gracias, Isaac. Le vamos a dar la palabra a Avi para que también pueda responder estas preguntas en 3 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Quizás para complementar, solo referirme al tema de la opinión pública en el contexto de Estados Unidos hacia la administración Trump. Enfatizo, por cierto, los aspectos de opinión pública porque es parte de mi background académico y las investigaciones que llevo a cabo, pero justamente el día de hoy se ha publicado una nueva encuesta de los niveles de aprobación o no aprobación de la administración en Estados Unidos y uno de los resultados es que está revelando que ahora el nivel de aprobación general en Estados Unidos de la administración Trump ha caído
a el 37%, según una encuesta de CNN, y que es el nivel más bajo. Dicho esto, qué tipo de efectos puede tener, ¿no? En un segundo o en otro periodo de elecciones también presidenciales en Estados Unidos, pues es bastante incierto, diría yo, porque a pesar que podemos ver niveles de aprobación baja con la administración republicana, el sistema electoral de Estados Unidos con su colegio electoral o Electoral College, pues un presidente no es elegido por la mayoría, ¿no? O el voto popular. Entonces, el nivel de polarización de este país, diría yo, eh, también deja como entredicho qué implica ver un deterioro o no de la opinión pública hacia un gobierno. Pues creo que hay políticas que han sido muy impopulares, que también han afectado sectores rurales que inicialmente estaban apoyando a Trump, particularmente el tema de los aranceles y también el tema para poder obtener insumos, ¿no? Para producción agrícola, pero también el tema de eh, el ataque a los inmigrantes y la falta también de mano de obra en algunos lugares rurales, sectores que son dominados por el empleo de migrantes, también se ha visto afectado. Entonces, creo que hay esfuerzos también de esta administración para lograr un voto más favorable en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, lo interesante es que en general sí la población no está aprobando a las acciones autoritarias de esta administración. Gracias. Muchas gracias, Adi. Bueno, también recordar que Estados Unidos está hoy día con elecciones en 6 estados, así que estamos en un momento bien interesante electoralmente respecto a Estados Unidos. Le damos la palabra a Ángelo manteniendo las mismas 2 preguntas, por favor. Sí, para ser muy breve, porque sé que estamos cortos de tiempo, ¿no? Para darle el paso a los colegas del segundo panel. Yo creo que Avi ya trató el tema nacional, entonces creo que no necesito abordar ese tema, pero sí quiero enfatizar algo que Isaac mencionó sobre lo que él llama el fracaso de la concertación política latinoamericana. Bueno, el hecho es que la OEA ha estado totalmente muda acerca de la militarización del Caribe y los ataques a botes en el Caribe y en el Pacífico, ¿no? Podemos quizás entrar en un debate de por qué la OEA ha estado tan callada, ¿no? Segundo, el tema del regionalismo, ¿no? Como Isaac lo mencionaba, él mencionó al Mercosur, a la CELAC, pero bueno, la República Dominicana, la Cancillería de la República Dominicana anunció anoche que la cumbre de presidentes ha sido pospuesta, ¿verdad? Porque no hay un acuerdo político para llevar a cabo la cumbre este año. Y el presidente Petro, hace 4 o 5 días, en su visita a Arabia Saudita, hizo una denuncia pública de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre varios países, sobre todo en el Caribe, para que no asistan a la conferencia de la CELAC en Santa Marta este fin de semana. Eso nos indica que sí, bueno, tenemos una crisis de un regionalismo que no termina de crecer, de fortalecerse. Y quiero recordarnos que, como lo dijo en su momento el secretario de la OEA, Insulza, estas organizaciones son lo que los estados quieren que sean. Entonces me parece a mí que si no comenzamos con la política exterior y la reconceptualización del interés nacional para que también represente lo que yo mencioné en mi presentación, la importancia de ver a la región a través de una soberanía colectiva, yo creo que lamentablemente los próximos años seguirán demostrando esta ruptura entre los países latinoamericanos que parecieran no
poder tomar una posición común en materias que son tan importantes y hasta peligrosas como la militarización de las aguas del Caribe y el Pacífico, sin hablar del tema migratorio y el tema comercial. Eso vuelvo a repetir, el lema de mis colegas en el Caribe de habla inglesa, la necesidad de tener y comenzar a pensar en una soberanía colectiva que nos permita enfrentar estos retos en las próximas décadas. Muchísimas gracias al profesor Rivero, les agradezco a los tres panelistas. Me tomo de lo último que dijo porque señalando lo que está pasando en las aguas centroamericanas, hacía referencia a que queda también una discusión vinculada a esto sobre comercio y migración, y eso es justamente lo que vamos a hablar en esta segunda parte de este webinar. Son dos dimensiones muy, muy relevantes también de los cambios que se han visto durante la administración de Donald Trump, y para eso voy a presentar a los tres panelistas que nos van a acompañar a hablar sobre la política migratoria que ha llevado adelante este gobierno, el impacto que pueda tener o que ha tenido con la comunidad latinoamericana, tanto la que vive en Estados Unidos como quienes siguen viendo Estados Unidos como un destino migratorio, el impacto en los acuerdos comerciales, que además han tenido bastante impacto comunicacional y en el cual, bueno, Chile, entre muchos otros, ha tenido que entrar en procesos de negociación. Así que para eso presento a Alicia Holland, profesora del departamento del Government Department de Harvard University, a Jorge Chabón, full professor de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, y a Matthew Carnes, profesor de Santa Clara University. Vamos a hacerlo en los mismos términos que el panel anterior. Cada uno de nuestros expositores tiene 8 minutos para plantear sus reflexiones y luego, considerando lo que cada uno exponga, vamos a tener una breve ronda de preguntas para reflexiones finales. Así que le doy la palabra a Alicia. Buenos días. Gracias a los organizadores por armar esta conversación tan importante. Quiero realizar dos observaciones sobre lo que considero hemos aprendido durante este primer año de la presidencia de Trump. La primera sobre inmigración y la segunda más sobre comercio y algunos de los mismos temas que comentó Isaac. Pues empezando con la migración. Los científicos sociales frecuentemente se interesan en las elasticidades, es decir, cómo una variable cambia cuando otro lo hace. O sea, los economistas piensan en esto en términos de demanda y precio. ¿Cuántas muñecas comprará la gente si el precio aumenta $1? En migración podemos conceptualizar en términos de la demanda migratoria con respecto a las medidas de control. ¿Cuánto varía el número de inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos cuando aumenta el número de agentes fronterizos y la probabilidad de ser detenido? Esta es una cuestión altamente politizada porque afecta nuestra interpretación sobre las motivaciones migratorias. Si alguien es un refugiado que enfrenta muerte casi segura en su país de origen, su disposición a migrar es increíblemente inelástica frente a las políticas fronterizas. Es literalmente una cuestión de vida y muerte. En contraste, pensemos en un migrante económico. Si los salarios en los Estados Unidos suben o bajan o las probabilidades de cruzar la frontera cambian, sus decisiones sobre inmigración van a cambiar. Y en años anteriores, muchos demócratas y defensores de inmigrantes habían argumentado que la migración desde América Latina era realmente inelástica. O sea, las personas no podían vivir con la violencia de las pandillas en Centroamérica, ataques criminales en Haití o la catástrofe económica en Venezuela. Y observamos personas tomando riesgos increíblemente, como cruzar el Darién de Panamá o morir en los desiertos de Arizona.
Y la conclusión era más o menos que la migración era inelástica a la política migratoria. O sea, construir muros o aumentar los agentes en la frontera resultaban muy inútil. En contraste, los republicanos argumentaban a favor de medidas de control. O sea, implícito en su argumento era que construir un muro o protecciones fronterizas iban a convencer a las personas de dejar de venir a los Estados Unidos. Pues en esta segunda presidencia de Trump, y más específicamente, hemos visto una caída dramática en nuevas llegadas que ha cambiado mucho de este pensamiento sobre la elasticidad de inmigración. O sea, la presidencia de Trump ha alterado la tasa de nuevos arribos de una forma profunda. Los cruces irregulares a lo largo de la frontera de los Estados Unidos y México en 2025 se desplomaron al nivel anual más bajo desde los años 70. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos registraron cerca de 238,000 aprehensiones de migrantes cruzando a la frontera sur en el año fiscal 2025. En contraste, en el año fiscal 2022, o sea, al máximo nivel de la administración de Biden, la patrulla fronteriza realizó 2,2 millones de aprehensiones, o sea, más de 10 veces las realizadas bajo Trump. Pues, ¿qué aprendemos de esto? Pues primero, probablemente la conclusión es que la demanda migratoria sí es más elástica que pensemos. Y existe un conjunto de condiciones bajo las cuales las personas no consideran que el viaje valga la pena. Pero segundo, considero que esas condiciones tienen mucho que ver con el control interno que Trump ha hecho. O sea, el temor que ha generado sobre deportaciones cotidianas, la incertidumbre sobre qué sucede si una persona es deportada, ha hecho miserable la vida de muchos inmigrantes en los Estados Unidos. Y eso es un verdadero elemento disuasorio a los migrantes viviendo ahora en América Latina. El cálculo ha pasado de si cruzas la frontera estarás bien, podrías vivir tranquilo, podrás enviar tus hijos a la escuela, a si cruzas la frontera tus problemas no han terminado. Y creo que pensábamos políticamente que tal control interno era impensable en los Estados Unidos, que la oposición de comunidades, empresas y otros inmigrantes sería suficientemente fuerte para impedir medidas del control interno. Pero eso no ha resultado cierto. Y el tercer punto es que este cambio subraya um, algo que podemos ver más claro ahora, que muchas de las migraciones que estaban ocurriendo a la frontera sur no eran cruces ilegales, sino muchas personas venían y entregaban a la patrulla fronteriza para solicitar asilo o para empezar un proceso de reunificación o, por ejemplo, para reclamar TPS, o sea, un estatus temporario. Así que mientras Trump ha cerrado estos medios legales, o por lo menos ha creado incertidumbre sobre estos medios legales de entrar al país, esto ha visto efectos muy directos en el número de cruces. Por tanto, lo que quiero enfatizar es que la elasticidad de la migración respecto a la política fronteriza es más alto que pensábamos, pero también el tipo de control, la incertidumbre legal que está creando Trump es algo que la mayoría de analistas no pensaba que fue posible en la democracia de los Estados Unidos. Pues
Yo veo que no tengo tiempo por el segundo punto, pero solo voy a decir algo súper corto, que es al lado del comercio. Lo que iba a enfatizar es que quizás el cambio más interesante de la administración es la disposición de Trump de más o menos de pedir su posición económica para perseguir luchas políticas e ideológicas. Y esto para mí es más claro en el caso de Colombia, donde la lucha entre Trump y Petro es algo súper ideológica, también personalidades grandes. Y realmente es una sorpresa para mí ver que los Estados Unidos está dispuesto a sacrificar sus posiciones en la interdicción de drogas, también las relaciones económicas, para perseguir esta lucha entre dos personalidades. Y esto es un cambio muy grande bajo la administración de Trump. Y voy a dejar mis comentarios ahí. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a dar la palabra a Jorge para que tenga sus 8 minutos de exposición. Muchísimas gracias y primero y antes que nada quiero agradecer muy profundamente la invitación de la Universidad de Georgetown y de la Universidad de Alberto Hurtado a su hermana mexicana, la Universidad Iberoamericana, a participar en este conversatorio. Y les extiendo además el más cordial saludo de nuestro rector, el doctor Luis Arriaga. A ver, quisiera empezar, si a ustedes les parece bien, con la parte de migración, siguiendo un poco también los datos y el argumento que hacía Alicia. He escuchado, no solo en los espacios políticos, sino crecientemente en espacios académicos, que el tema o el problema de la migración irregular entre América Latina y Estados Unidos está resuelto. Bueno, se equivocan de dos maneras contundentes. La primera de ellas, porque la migración no es un problema, es un fenómeno que es intrínseco a la condición humana y al no ser un problema no tiene solución, sino más bien lo que se puede hacer con respecto al fenómeno migratorio a través de buenas políticas migratorias es una mejor administración del mismo para que éste sea lo más ordenado, lo más seguro y lo más regular posible. Y entonces, cuando vemos los datos, pareciera que el tema de la migración irregular está cuando menos administrado en el corto plazo. ¿Por qué? Los datos que daba Alicia, tengo datos muy similares. En el momento del pico más alto, que fue noviembre del año 2023, hubo casi 300,000 encuentros en la frontera México-Estados Unidos de personas buscando ingresar a los Estados Unidos. El mes antepasado, en septiembre, cayó a menos de 9,000. Eso significa que en tan solo menos de 2 años, las políticas del presidente Trump, particularmente de precarizar la condición de las personas migrantes al interior de los Estados Unidos, pero sobre todo las amenazas de deportaciones, la violencia con la cual se llevan estas a cabo desde el interior y no solo de la frontera, pues ha hecho que esto caiga prácticamente en 95% en menos de 18 meses. Sin embargo, y aquí coincido con Alicia, esto lo que debemos de preguntarnos es si es sostenible o no es sostenible. Y muy bien lo dice Alicia, hay factores push, factores pull, que te hacen salir de tu lugar de origen y que te jalan a un lugar de destino. Claramente, ahorita hay un efecto disuasivo por parte de las políticas de Trump y por lo tanto se reduce la probabilidad. Sin embargo, los factores push que te sacan de tu país de origen siguen presentes. Por lo tanto, no es un asunto que se resuelva, es un asunto que hasta el momento está administrado y tristemente, desde mi punto de vista, con las peores posibilidades de política pública. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que se está generando un impacto en otros lugares. Muchas de estas personas migrantes que buscaban ingresar en los Estados Unidos, que era su plan A, ahora están siguiendo un plan B, y es quedarse en otros países que eran antes de tránsito y ahora se convierten de destino, muy particularmente el caso mexicano. Por lo tanto, su plan B. Sin embargo, cuando nuevamente hay un efecto llamada, cuando nuevamente haya la posibilidad de ingresar
irregular o regularmente a los Estados Unidos, esto volverá a ocurrir porque es parte intrínseca de la condición humana, el fenómeno migratorio, la búsqueda de mejores condiciones de sobrevivencia, pero también de vida en términos familiares, sociales, económicos. Ahora, el tema del comercio y las políticas proteccionistas ilegales por parte de Trump con imposición de aranceles, sí es un cambio radical en la política exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la cual, en vez de compartamentalizar la agenda para llevar de manera paralela los diferentes temas, ahora Trump lo que hace es que utiliza la amenaza comercial, particularmente la imposición de aranceles, para generar presiones sobre otras áreas de la agenda a nivel mundial, a nivel particular de América Latina. Y esto tiene que ver fundamentalmente en temas de seguridad, en temas de democracia, en temas de ideología y también en temas, ¿por qué no?, migratorios y propios comerciales. Ahora, la realidad es que es muy difícil desde América Latina tener un consenso hacia cómo reaccionar. Y lo que vemos es diversidad de colores, diversidad de reacciones. El caso mexicano de la presidenta Sheinbaum ha sido supuestamente reconocido como exitoso por su cabeza fría. La realidad es que es cierto, sí ha sido una cabeza fría la que ha permitido evitar escalar con la administración Trump, pero la realidad es que ha funcionado la estrategia de Trump en el sentido de ir consiguiendo concesiones y por lo tanto ha sido más una política de apaciguamiento por parte de la administración de la presidenta Sheinbaum en el caso de México en términos de seguridad, en términos de control migratorio y también en términos de la eventual revisión, renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá que ya inició, digamos, su proceso de consultas en este momento. Por lo tanto, la estrategia de Trump es no te los impongo los aranceles, simplemente los voy posponiendo, no los quito. ¿Para qué? Para seguir obteniendo concesiones a través de esta extorsión, no hay otra manera de llamarlo. Ahora, la realidad, y aquí es donde tenemos que preguntarnos qué se puede hacer, no nos podemos quedar callados. Y la respuesta desde mi punto de vista es, y se las quiero compartir porque la he estudiado a profundidad, un gran éxito de la política exterior de México. La política exterior de México ha logrado en el curso de los últimos 100 años contener la hegemonía de los Estados Unidos. Y esto no es cosa menor ante la enorme asimetría de poder que existe entre los dos países. La pregunta es cómo México ha logrado contener la hegemonía de los Estados Unidos para evitar intervenciones en temas de política interna de México, pero también para que México se beneficie de una relación económica, porque finalmente el mercado mexicano, la economía mexicana está anclada al mercado de los Estados Unidos. Bueno, la respuesta es muy sencilla. En política, las prioridades se miden en presupuesto. Lo que ha hecho el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestra Cancillería es que invertimos prácticamente el 50% del presupuesto y el 50% del personal del Servicio Exterior Mexicano en atender dos relaciones: Estados Unidos y Canadá, es decir, América del Norte, y el otro 50% para atender a 191 relaciones en el mundo. Lo que esto nos dice es que finalmente hay una vocación por parte del gobierno mexicano de trabajar al interior de los Estados Unidos para administrar esta relación bilateral, y el presidente Trump no es el primer presidente antimexicano ni antilatinoamericano. México ha logrado sobrevivir a Monroe, ha logrado sobrevivir a Polk, luego a Roosevelt el malo, es decir, a Teddy Roosevelt, no a Franklin Delano Roosevelt, luego tuvimos a Nixon, tuvimos a Reagan. Por lo tanto, México ya está acostumbrado. Lo que tenemos es esta estrategia de política exterior que ha invertido no solo el presupuesto, sino su infraestructura de política exterior también en los Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? México tiene la red diplomática más grande que tiene un país en otro país, con una red de 53 consulados en los Estados Unidos y 5 más en Canadá. Es decir, tenemos 80 embajadas en todo el mundo y solamente en América del Norte tenemos 62 representaciones diplomáticas, incluyendo las embajadas. Pues eso significa que México tiene una capacidad gigantesca de acción y de cabildeo, y este es el gran secreto, se los comparto, porque además podemos encontrar una manera de coordinarnos como latinoamericanos. México ha sabido trabajar la política interna de los Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? La diplomacia multinivel. ¿Por qué? Porque ni México, ni Chile, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni América Latina en su conjunto va a lograr contener a los Estados Unidos. Quien va a contener a Estados Unidos es la propia democracia estadounidense. Por lo tanto, trabajando con los actores relevantes en 53 puntos neurálgicos de los Estados Unidos, actores políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, México ha establecido esta diplomacia multinivel en la que penetra la economía, la política y la diplomacia de los Estados Unidos
Unidos desde lo local. Cierro con esa idea porque ya me marcaron la tarjeta roja, pero durante las preguntas puedo, si quieren, profundizar sobre cómo se establece esta estrategia de política exterior y, por lo tanto, poder contener no solo nosotros a Trump, sino con alianzas estratégicas con actores relevantes al interior de los Estados Unidos, avanzar en términos de el control desde la democracia estadounidense del presidente de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, muy disciplinado con los tiempos. Vamos a ir con nuestro tercer panelista, Matthew Kearns, profesor de la Universidad Santa Clara University, que va a tener sus 8 minutos y luego vamos a tener un tiempo para hacer algunas preguntas, así que ahí Jorge podrá explayarse lo que quedó pendiente. Muy bien, gracias y muy buenos días. Y es un placer estar aquí y quiero agradecer otra vez a la Universidad Alberto Hurtado y también al CLAS de Georgetown. Y tengo muchos amigos en ambas universidades, entonces realmente es un placer estar con ustedes. Y es una conversación sumamente importante y porque se trata de las políticas del presidente Donald Trump, pero también eso tiene muchas implicaciones para las democracias en todos nuestros países, todas las relaciones migratorias, todas las relaciones comerciales. Y voy a ser breve y solamente voy a tocar algunos puntos breves. Pero sobre la política migratoria, bueno, como ya relató Alicia, ha tenido un gran impacto en las políticas de Trump. O sea que el flujo de migrantes es sumamente reducido. Y quiero destacar que hay mucho miedo y se siente todos los días en las comunidades latinas en Estados Unidos. Y realmente es algo que impacta mucho la vida cotidiana y la vida de las universidades. Y de hecho, quiero comentar sobre las universidades y el impacto de las políticas migratorias en las universidades. Pero como saben ustedes, ya han anunciado un cambio en las visas en Estados Unidos. Y eso significa que es mucho más difícil que los estudiantes que han sido tan importantes para las universidades de Estados Unidos, que han venido de todo el mundo, es mucho más complicado que llegan. Y muchos no han podido llegar. De hecho, este año hemos visto una gran caída en el número de alumnos de otros países, en particular América Latina, en nuestras universidades. Y eso también impacta a los investigadores, los profesores. Y pienso en cuántos de los profesores de América Latina que han tenido su entrenamiento, su tiempo de aprender aquí en Estados Unidos, en nuestras universidades. Y ya con el cambio de esas visas es mucho más difícil que lleguen para doctorarse, que lleguen para dar una influencia también en el pensamiento de nuestras universidades. Y temo que vamos a ver una caída de las universidades de Estados Unidos por estas opciones del presidente Trump. Un punto particular de eso es que está cambiando la forma del famoso visa H-1B, que es lo que se usa cuando uno viene como profesor, alguien para trabajar aquí en Estados Unidos. Y todas nuestras universidades tienen grandes profesores que vienen de otras partes del mundo. Y ya dice esta nueva política que va a tener un costo de $100,000 por año por cada investigador que viene a nuestras universidades. Y eso significa que probablemente vamos a ver una transferencia de inteligencia, de gente lista a otras partes del mundo y puede ser que Estados Unidos pierde su puesto que fue tan importante por muchos años en la formación intelectual del mundo. Entonces, un impacto de las políticas migratorias. Otra vez quiero hablar de la política comercial. Y en la política comercial solamente quiero señalar que, como ya dijo Jorge, estamos viendo un cambio en el baseline. Estamos viendo un cambio en lo que se puede esperar de las relaciones entre países. El libre comercio, que casi parecía antes que fue algo que se podía suponer, ya no se puede. O sea que siempre hay algo para negociar. Y de hecho, en el mente de Trump, todo está en juego. De hecho, todo es una negociación. Cada momento estamos en un proceso de negociar y tiene la perspectiva que siempre hay ganadores y perdedores. Y como dijo Jorge, eso llega a ser un proceso casi de extorsión. A ver, ¿cuánto más puedo yo ganar en este intercambio que pierda el otro?
Y lo vemos siempre en los discursos y también en la práctica del gobierno de Trump. Si antes tuvimos una idea de tener libre comercio y más organizado en bloques, ya siempre todo es una alianza privada, es una negociación privada y personalizada. Y por eso se trata mucho de cómo se lleva Trump con Milei, Trump con Bukele, Trump con Bolsonaro. Si él se siente algo personal, una conexión allá, no siempre la política, sino algo personal, él le da más beneficio. Y si no, muchas veces él quiere extorsionar aún más de ellos. No, hemos visto en la política comercial un cambio de baseline y más de las negociaciones. Y quiero terminar comentando brevemente sobre la pregunta que más me fascinó que nos habían puesto, que es, ¿cuáles son las estrategias más efectivas en este momento? Y yo diría, de lo que hemos visto hasta el momento, primero que más que nada, no enfrentarlo directamente, no enfrentarle directamente al presidente Trump. Es algo que choca siempre con su sentido de ser, con su ego. O sea que él no quiere ser que alguien lo cuestiona. Mejor mostrarse un aliado, tratarle con respeto, tratarle con un sentido de que es muy importante. Y hemos visto que hay bastante egoísmo en esta persona, que realmente él llega a ser muy complacido cuando la gente le da ese respeto y lo tratan así. Y hemos visto como Milei, Bukele, entre otros, Bolsonaro, se han hecho su amigo y su aliado. Y eso hace que él les ayude cuando pueda. Um, yo diría también darle un sentido de que él tiene poder en las negociaciones, porque él siempre está negociando. Entonces, darle la oportunidad de creer que va ganando. Y él se interesa mucho más en los titulares del día que en los detalles. Y yo diría que quizás el país que ha manejado eso mejor que todo es México. Y México ha tenido la idea de que sí, no lo enfrentamos, dejamos que él tenga sus titulares y después negociamos los detalles. Y ahí hay mucho más espacio para negociar y ver cómo ir adelante. Entonces, solamente esos breves comentarios para orientarnos y poner algunos puntos finos en lo que habían dicho mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Matthew. Me quiero quedar con lo que estabas comentando al final sobre esta pregunta de cómo tienen que relacionarse los países latinoamericanos con el gobierno de Donald Trump, pensando en el impacto económico que esto puede tener. Tú das algunas pistas. Jorge también destacaba la estrategia que ha llevado adelante y cómo distribuye sus recursos en la Cancillería mexicana. Y además ha destacado muchísimo en los últimos meses el rol que ha tenido la presidenta de México y cómo ha logrado manejar la relación con Donald Trump. Pero, ¿de qué manera equilibrar esta necesidad de tener una relación con Estados Unidos, reconociendo el impacto económico que puede tener para los países latinoamericanos que están en una situación desventajosa, pero sin caer en el punto, por ejemplo, lo que ha pasado con Argentina en las últimas elecciones, donde Estados Unidos tomó un rol muy, muy activo en materia económica, con un impacto en la política doméstica relevante? ¿De qué manera uno puede construir una relación que sea cordial, que no ponga en riesgo los intereses, pero que no permita una intervención finalmente en aquello que es lo más doméstico para el funcionamiento de cualquier país? Le vamos a dar la palabra a Matthew y luego vamos al revés de cómo comenzamos. Muy buena pregunta. Y diría yo que en este momento intentar para la política interna neutralizar al efecto de Trump. O sea que si él siempre es parte de la conversación, si él siempre está el bienhechor, y pensamos en Argentina, ¿no? Con la promesa de financiar para que podía mantener el peso. Eso fue algo que realmente le daba mucho poder y mucha influencia. Y la gente se lo sentía en el bolsillo, ¿no? Y podía tener ese impacto. Y yo diría que Milei depende tanto de Trump. Es difícil que él podría neutralizar eso porque tiene, bueno, el problema económico es tan grande. Pero cualquier otro país que no está en ese momento de crisis, yo diría tratar de mantener
que él no tenga ese tipo de influencia. Y de hecho, tener una propia plan política y un propio plan de esto es lo que estamos haciendo como país y que no vamos a siempre preocuparnos de lo que dice él, porque cuando él entra en la conversación, es difícil que influye con el miedo de qué pasa si retiran esa promesa de financiarnos, ¿no? Entonces es algo que como presidente tratar de neutralizarlo en forma que hemos visto en México han hecho mejor que otros, diría yo. Muchas gracias, Matthew. Jorge. Una gran variación en América Latina y realmente el nivel de dependencia y por lo tanto de vulnerabilidad de los países de la región es inversamente proporcional a su distancia con Estados Unidos. En pocas palabras, entre más cerca estás de Estados Unidos, más vulnerable eres. México concentra y Canadá concentramos el 80% de nuestro comercio, mientras que casos como Brasil o como Chile tienen una diversificación comercial prácticamente en tercios, un tercio con Europa, un tercio con Asia, un tercio con las Américas. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser diferentes. Y ahí es donde también los juegos políticos son diferentes. Si vemos quién es el principal socio comercial de los Estados Unidos el día de hoy, es México. Y es el principal exportador y el principal importador de los Estados Unidos. Y es lo que nos ha permitido justamente a nosotros jugar la política interna de los Estados Unidos a través de esta diplomacia multinivel. All politics are local politics in the US. Por lo tanto, México ha utilizado sus consulados no solo para defensa y protección de personas migrantes y documentación y atención a comunidades, sino que son mini embajadas, haciendo alianzas estratégicas con estos actores locales, que son actores egoístas, ¿eh? No apoyan a México porque les encante el tequila y los tacos, sino porque les encanta el beneficio económico que ha generado esta relación y esta integración regional. Esa es la opción mexicana. La opción chilena y la opción brasileña, claramente hay espacios que al irse vaciando de la influencia de Estados Unidos, se van ocupando con influencias de otras regiones, Europa y particularmente Asia, específicamente China. Ya se convirtió China no solo en el principal socio comercial de todos los países de América Latina al sur de Colombia, sino también la principal fuente de inversión extranjera directa y la principal fuente de crédito, desplazando a Banco Mundial, a Fondo Monetario Internacional y fundamentalmente desplazando a los Estados Unidos. Por lo tanto, las respuestas son diferentes dependiendo de las condiciones estructurales. Clarísimo, Jorge y Alicia, para que puedas dar tus reflexiones también sobre estas consultas. Sí, pues estoy de acuerdo con Jorge que pues la respuesta va a variar, pero quizás quiero enfatizar que el juego ahorita es más o menos tratar de manejar un balance entre China y los Estados Unidos de una forma precaria y difícil, pero por ejemplo en Colombia se ve esto, o sea, Colombia se ha unido a la iniciativa de la Franja y la Ruta en proyectos de infraestructura. Se ve que las empresas chinas están ganando más contratos, por ejemplo, con el metro de Bogotá. Antes quizás era más sensible a la idea de la inversión china en grandes proyectos de infraestructura, pero pienso que la mayoría de gobiernos en América Latina puede ser de una manera quizás con más ruido o con menos ruido, pero va a entrar en una época tratando de hacer un balance más estratégica entre los Estados Unidos y China y más que todo yo miraría al sector de infraestructura para ver los cambios que vamos a ver en los contratos y el tipo de inversiones que China va a hacer en la región. Muchas gracias, Alicia, que sumó otro tema que yo creo que nos da para un nuevo webinar, que es considerar en esta encrucijada el rol de China. Quiero agradecerle a los tres panelistas, a los tres anteriores del primer panel. Estamos terminando este webinar. Agradecer a todas las personas que estuvieron acompañándonos. El webinar de hoy va a estar en el canal de YouTube de la Universidad Alberto Hurtado y lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes. Pero quiero también agradecer el trabajo de la Dirección de Cooperación Internacional de la Universidad Alberto Hurtado y el Center for Latin American Studies de la Universidad de Georgetown. Estamos en el primer año desde que Donald Trump ganó la elección, pero quedan varios más por delante, así que
seguro tendremos muchos temas que seguir trabajando en conjunto, de poder tener una óptica y una reflexión común entre lo que está pasando en América Latina y en Estados Unidos y de qué manera impacta nuestras relaciones, a las comunidades que viven también en Estados Unidos, en tiempos donde el proteccionismo va ganando espacio, que la generación de conocimiento siga siendo un lugar de reunión, de trabajo en conjunto, que se van fortaleciendo las redes internacionales, algo muy importante para ambas instituciones y creemos que puede ser nuestro principal aporte para los tiempos que vivimos. Así que agradecerles a todos y seguro vamos a tener nuevas instancias de reflexión común. Muchísimas gracias.